Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cuadripolos. ¿Qué es un cuadripolo? Son circuitos con dos puertas de acceso, es decir, redes de dos puertas. Cada puerta consta de dos terminales o polos, por tanto, en total tendremos 4 polos, de ahí su nombre cuadripolo. Tal como se suele representar, la puerta de la izquierda se considera la entrada y sus magnitudes asociadas V e I llevan el subíndice 1. La salida se representa a la derecha y sus magnitudes asociadas se indican por el subíndice 2. Así es la representación. Dato importante. Observa que la corriente que entra por cada polo es la misma que sale. A veces no lo dibujamos así de completo, pero hay que tenerlo siempre presente, ¿de acuerdo? No son muy útiles en el mundo de la ingeniería, por muchas razones. Te doy algunas. 1. Permite modelizar un circuito como los transistores, por ejemplo. 2. Nos proporciona ecuaciones simplificadas de dispositivos y circuitos tanto en alterna como en continua. Y por último, también nos simplifica la interconexión de circuitos. Atención, no todos los circuitos que tienen 4 polos son cuadripolos, solo los que tienen 2 terminales por donde entra y sale la misma intensidad. Ahora que sabemos qué es un cuadripolo, vamos a ver cómo lo podemos caracterizar. Lo caracterizaremos como una caja negra que no sabemos lo que tiene en su interior, con 2 puertas conectadas con el exterior. Su comportamiento eléctrico se describirá en función de las tensiones y corriente entre las 2 puertas mediante un juego de parámetros característicos que se relacionan entre sí, y de aquí saldrán las diferentes familias de parámetros que caracterizan el cuadripolo, que ya veremos más adelante. Para nuestro estudio le vamos a poner algunas condiciones. Primero, el cuadripolo no contiene fuentes independientes. Segundo, en ausencia de excitación externa, no hay energía almacenada en el cuadripolo. Y tercero, regímenes permanentes en continuo o senoidal. Como ya hemos visto antes, un cuadripolo tiene parámetros I1, V1, V2 e I2. A partir de esto, dependiendo de cuáles tomemos como parámetros independientes, podemos formar distintas familias de parámetros. ¿Cuántas familias de parámetros crees que hay? Pues por ejemplo, si empezamos con I1 e I2 de parámetros independientes, pues logramos obtener las ecuaciones lineales que aparecen en pantalla y también si las desarrollamos podemos ver cómo se desarrollaría su matriz. Si en las ecuaciones anteriores anulamos I2, quiere decir puerta 2 en circuito abierto, podemos determinar e interpretar Z11 y Z21. Z11 es la impedancia de la puerta 1 con la puerta 2 en circuito abierto, es decir, la impedancia del dipolo del dibujo, el primero que aparece. Z21, por otro lado, es la impedancia de transferencia de la puerta 1 a la puerta 2, con esto en circuito abierto, tal como se indica en el segundo dibujo. Por el otro lado, si en las ecuaciones anteriores anulamos I1 en vez de I2, es decir, puerta 1 en circuito abierto, podemos determinar e interpretar los parámetros Z22 y Z12 del siguiente modo. Z22 es la impedancia de la puerta 2 con la puerta 1 en circuito abierto, es decir, la impedancia del dipolo del dibujo. Y Z12 es la impedancia de transferencia de la puerta 2 a la puerta 1, con esta en circuito abierto, tal como se indica en el dibujo también. Datos importantes. La puerta 1, como la puerta 2 dependiendo del caso, son excitadas con generadores ideal de corriente. Otro dato importante. Si el cuadripolo es RLC, es decir, no tiene fuentes controladas o generadores dependientes, entonces se cumple que Z21 es igual a Z12, cosa llamada cuadripolo recíproco. Y por último, si el cuadripolo es simétrico, Z11 también será igual a Z22. A diferencia de los parámetros Z, la familia de parámetros I proviene de tomar V1 y V2 como parámetros independientes. Podemos ver en pantalla cuáles serían sus ecuaciones lineales y también cuál sería su matriz de parámetros. Si en las ecuaciones anteriores anulamos V2, es decir, cortocircuitamos la puerta 2, podemos interpretar I11 e I21. I11 es la impedancia de la puerta 1 con la puerta 2 cortocircuitada. Y luego, I21 es la impedancia de transferencia de la puerta 1 a la puerta 2 con esta cortocircuitada, tal como se indican en los dos dibujos. Por el otro lado, si en las ecuaciones anteriores anulamos V1, es decir, cortocircuitamos la puerta 1,
Podemos determinar e interpretar los parámetros I2,2 e I1,2 del siguiente modo. I2,2 es la admitancia de la puerta 2 con la puerta 1 cortocircuitada, es decir, la admitancia del dipolo del dibujo que aparece de primero. Y por el otro lado, I1,2 es la admitancia de transferencia de la puerta 2 a la puerta 1 con esta cortocircuitada, tal como se indica en el segundo dibujo. Importante, nótese que tanto la puerta 1 o la puerta 2, dependiendo del caso, son atacados con generadores ideal de tensión. Importante también, si el cuadripolo es RLC, es decir, no tiene fuentes controladas o generadores dependientes, entonces se cumple que I2,1 es igual a I1,2, que se llama cuadripolo recíproco. Y por último, si el cuadripolo es simétrico, I1,1 será igual a I2,2.